¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos aquí? Y aquí estamos de vuelta por el canal de YouTube y hoy nos encontramos con un nuevo vídeo, un nuevo teaser, un nuevo tráiler, un nuevo Albion Online Dev Talk, básicamente una nueva charla con los desarrolladores donde nos van a nombrar un poquitito sobre las nuevas armaduras y sobre el nuevo encantamiento, el Pristine, que sería el punto 4. La verdad que ya le hemos hecho vídeo a esto, pero como siempre me gusta traer las charlas de los desarrolladores muy jugosas y apenas lleva 12 minutos subida la charla. O sea, realmente me levanté y iba a grabar un vídeo sobre los nuevos caminos a balón y me veo esto y digo, pues coño, vamos a hacerle un vídeo a esto, porque no, y así grabamos los dos vídeos. Dicho esto, gente, ya saben lo que tienen que hacer: un corazonaco al vídeo, es decir, un likeazo, una pedazo de suscripción al canal y un comentario que yo lo vea. Y les quiero recordar que en la descripción tienen todas mis redes sociales y mi Twitch, que estoy todos los días en twitch.tv/JackFyah, emitiendo horas y horas de Albion Online y demás jueguitos. Ahora sí, dicho esto, vamos con el vídeo. Pom pom pom. Hello and welcome to another Albion Online Dev Talk. This is our fourth Qué fan soy. Dev Talk for the upcoming update Beyond the Veil, which will go live on November. Estoy con el cafecito todavía. In our previous videos, we talked about the roads rework, the mists, and the city in the mists. Today, we will finally talk about the new items coming from the mists. ¡Wow! Voy a sacar una screenshot de aquí. ¡Qué bonita! Joder, loco. ¡Qué bonita, coño! We will finally talk about the new items coming from the mists. Ay. The Fey Armors. Vale, ya está. Estaba sacando una screenshot para la portada. Dangerous mythical creatures stalk the shadows. Upon defeat, each of these creatures is guaranteed to drop a rare artifact for the new Fey Armor sets. The scales of the Fey Dragon are interwoven into the cloth set, the feathers of the Griffin are stitched into the leather set, and the Whale Weaver's carapace plates are forged into the new plate armor set. Keep in mind that these are... La araña me dio como mucho asco, ¿no? La araña me dio como un poquito de asquete, ¿no? Are forged into the new plate armor set. Keep in mind that these artifacts cannot be created at the Artifact Foundry, but are exclusively found in the mists. The Fey Armors will have the same base stats and item power as the level 3 Artifact Armors. They can also be found right next to them on the Destiny board. Each armor piece gets its own specialization for combat and crafting. Vale, básicamente va a ser una nueva armadura normal, de placa, de cuero y de tela. Va a tener su nodo en el árbol de nodos, ¿vale? En el mapa de nodos. También va a tener la posibilidad de dropearla. La mariposa te dropeará el de telas, el hipogrifo te dropeará el de cuero y la araña nos dropeará los ítems para craftear el de placa. Pero hay algo sumamente importante que creo yo que se están equivocando, porque básicamente harán que su precio sea demasiado elevado para la posible utilidad que tenga. Es que no se puede crear en la fundición de artefactos. Saben que tengo muchos vídeos de gana 30 millones en 10 segundos, gané 17 millones en un clic, hazte rico en 2 segundos. Esos vídeos que, bueno, para muchos dicen, clickbait. No, o sea, en la fundición de artefactos es como una especie de ruleta. Tú pones las runas, las almas, las reliquias o los fragmentos de Avalon, 50 o 36, y haces una tirada, un gachapón, y hay artefactos de reliquias, de almas y de runas y de fragmentos que son muy caros y otros que son muy baratos. Pues estos nuevos artefactos, estos nuevos 9 artefactos, 3 de casco, 3 de pecho y 3 de botas, no se van a poder conseguir en la fundición de artefactos. Con lo cual presupongo que el valor de estos materiales será infinitamente mayor a todos los demás, que los podemos conseguir de manera sencilla, ¿vale? En la fundición de artefactos, sacrificando unas almas, sacrificando una reliquia, pim pam, pim pam, pim pam, y ahí podemos conseguir los artefactos. Estos solo se van a poder conseguir en la niebla. No sé, ¿qué opinan? Giving new opportunities for fighters and crafters alike. Okay,
But let's talk about the most exciting part. Each armor piece comes, of course, with its own new, unique ability. The plate armor set is named Duskweaver. Its abilities reflect the spider theme of the creature that was slain to forge it. For example, the helmet ability shoots a spider thread in the cast direction. If you hit Qué guapo, nos va a explicar las habilidades. Ese es el casco. For a short duration, and while the thread is active, you can recast the ability to pull yourself instantly towards the target. This allows you to stay really sticky to a target and make sure your prey has a hard time escaping. And it makes you kind of feel like a certain spider-themed superhero. No te puedo creer lo que acaban de hacer. Makes you and make sure your prey has a hard time escaping. And it makes you kind of feel like a certain spider-themed superhero. Dice, y te hace sentir como cierto superhéroe que lanza telarañas. Guiño, guiño. Hero. Next, let's talk about Cago en la puta. armor, the Mistwalker set. Este es el mejor, ¿eh? Este es el mejor. With abilities that focus on extending your survivability and outplay options. The jacket lets you fade into an intangible mist cloud, making you immune to damage and untargetable by anything. Skill shots go right through you, but so do ally heals, so careful. While you are the cloud, you can freely move and you can even attack or use abilities. However, this will momentarily put you back into your physical form. Este es el mejor, este va a estar broken. But also allowing your healer to target you again. If you stop attacking, you will turn back into the cloud again. This allows for hit and run tactics, where you mitigate all enemy damage to go in, then deliver your burst damage, and use the remaining time of the cloud to disengage. As an additional bonus, allies inside the cloud will become invisible. Unlike the caster, the allies can still take damage, but this effect can be used for mind games in large-scale fights, where enemies Está muy guapo. know how many players are hiding inside a cloud. And finally, the face scale set, which are the cloth armor pieces. Imbued with the signature magic of the Fey Dragon, its rope ability, Wild Magic, combines 3 abilities in one. By activating the ability once, it will start rotating through 3 different spell options. Activating the ability again, Literalmente Twisted Fate. currently highlighted spell. The first spell is Ring of Fire, which will set the ground around you aflame. Enemies who touch the fire will flee in fear, giving you the space you need when enemies try to close in on you. Esta habilidad, o sea, el de tela lo veo más para farmers. El de cuero lo veo más para pequeña escala. Y el de placas lo veo para el 1v1. El casco, hablando del casco. Storm Shield. This increases your resistances and it stuns enemies attacking you. And Wild Magic's third spell is Frozen Fragments. It allows you to summon 5 fragments. Whenever you deal direct damage, a fragment will shoot at the targeted enemy, dealing damage, and additionally it applies a stacking debuff, which reduces enemy max health. This makes it a powerful. Esta va a servir mucho para PvE. Es que esta de tela va a servir mucho. Offer a lot of new and interesting mechanics, which should bring something fresh to the meta across a large variety of content. But they aren't the only addition to Albion's item economy. We are also adding pristine resources. Los recursos. Wild Fey Punto artifacts 4. are exclusively obtained by solo and duo players in the Mists. Pristine resources are an objective in the open world, which will lead to conflicts between large groups. These pristine and exceptionally rare resources are the 4th enchantment level in Albion and will be exclusive to the Outlands. They will only appear as big resource nodes from Tier 4 up to Tier 8 and can spawn as hide, fiber, wood and ore, but not stone. These magic in the resources is so strong that they exude a magic shield protecting them for long periods of time. Furthermore, they will be displayed not only on the minimap and zone map, but also on the world map for players up to 3 regions away. This will give ample En opportunity 3 regiones, vale. to gear up and make their way to challenge other groups in heated battles.
Once claimed, these pristine resources can be refined and crafted into the finest and mightiest of equipment in Albion, granting an additional 100 item power. This allows you to reach power never wielded before, or gain unfathomable riches by selling them to the highest bidder. Pristine resources can't be gained through laborers, nor can you enchant your gear to enchantment level 4 at the Artifact Foundry. Solo se va a poder conseguir crafteando de base con el punto 4. Sure, pristine resources can't be completely monopolized by large guilds. They can also be created via transmutation at the appropriate refiners. The new pristine resources should lead to exciting fights over Albion's most precious materials and give new valuable content to seasoned guild members. Me gusta, perdona que te corte, señor de Boina. Me gusta que metan ese pequeño detalle que dice, como no queremos que los recursos de punto 4 estén monopolizados por las grandes guilds y las grandes alianzas, han metido en la transmutación, aquella famosa manera en la que mucha gente se hizo billonaria porque estaba totalmente broken. Pues bueno, veremos si está totalmente broken. Obviamente en los primeros días será mucho más barato farmearlo que transmutarlo, pero poco a poco ajustarán el precio respecto a cuánto la comunidad lo coloque y veremos cómo se desarrolla económicamente hablando estos materiales pristinos .4. Vamos a ver cómo salen. And experienced crafters. We hope you are excited about these additions to Albion's combat meta. We definitely look forward to all the new interactions, outplay potential, and synergies of the new Fey armors. And we wish you lots of fun figuring out the best builds with them and enjoying the new crafting opportunities offered by Pristine Resources. Make sure you don't miss our brand new update Beyond the Veil, which goes live on November 21st. Hay que decir las cosas como son. Creo que esta actualización no es la mejor siempre será Into the Fray, ¿vale? La anterior, o sea, sí o sí va a ser la mejor Into the Fray, pero esta está muy bien. Vale, esta actualización trae un contenido totalmente renovado, una nueva ciudad, nuevas armaduras y nuevos encantamientos y una nueva manera o un nuevo objetivo de pelear en zona negra por esos materiales .4. No está nada mal esta actualización. Y ahora sí, chavales, después de ver esta pequeña charlita, ya solamente nos queda esperar apenas 7 días desde que estoy grabando este vídeo. No sé cuándo carajo lo estés viendo tú, pero apenas 7 días y ya sale la actualización. Así que corriendo a actualizar el Albion y a disfrutar de esta gran actualización. Dicho esto, un likeazo, un comentario que yo lo vea con vuestra opinión sobre este vídeo. Recordarles también que pueden venir a mi twitch.tv/JackFyah, que estoy todos los días en directo, y también que en la descripción tiene muchas cositas más. Os podéis hacer miembros por apenas $1 y tener emoticono, apoyarme a mí a seguir creciendo para mejorar el contenido también, y sobre todo también tenéis sorteos exclusivos para todos los miembros de YouTube. Ahora sí, chavales, comentario, likeazo, un besaco y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.